16 grados 8 décimas, ya clima primaveral aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que estamos aquí haciendo Bajá de la Nube en radiosimultánea.com.ar. Voy a dar la bienvenida a mi compañera que estuvo ausente el miércoles pasado, ya está recuperada. Ausente con aviso. Ausente con aviso, está recuperada, está... Sí, por suerte sí. ¿Cómo está, señor Marcelo Bien, Salvo? muy bien, estoy feliz de estar aquí haciendo Bajá de la Nube en Radio Simultánea y qué felicidad tener a nuestro invitado, una persona de prestigio, realmente, Eduardo Longoni, sí, de prestigio, obviamente. Nos honra con su presencia. Estuve mirando... Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Estuvimos mirando parte de la trayectoria de Eduardo y la verdad, cada uno en su profesión, realmente con todo lo que tiene. Acá estaba mirando en la Unión Soviética, estuviste en España, en Italia. Sí, en muchos lugares estuve, muchos más estuvieron mis fotos. Sí, claro. Lo cual es mejor, porque digo que yo tengo varios pasaportes llenos de sellos, pero mis fotos tienen más, así que eso me enorgullece y me gusta más. Bueno, perfecto. Estuve mirando algunos materiales, ahora te voy a hacer una serie de preguntas también, porque en uno de ellos mostrabas la primera foto que sacaste. Sí, hay una primera foto que recién incluí en el último libro que hice, que está ahora en las librerías, un libro que hizo Planeta que se llama Imágenes Apuntadas, que es la primera foto periodística que yo hice en el año 79, cuando recién ni siquiera empezaba a trabajar en Noticias Argentinas, sino que había pedido trabajo y me habían confiado por todo material un rollito de película rebobinada. En esa época se usaba la película rebobinada porque era más barata y me dijeron, bueno, vení mañana que vas a empezar a salir con los fotógrafos, así vas practicando, y al otro día se fue 1, 2, 3, no quisieron salir conmigo, o mejor dicho, no quisieron que les acompañe porque seguramente sabía el jefe, que era Miguel Ángel Cuarterolo, que fue quien me había dado esa oportunidad, se debe haber olvidado de avisarles, así que estaba ahí solo con mi cámara cuando vino un personaje que siempre me causa gracia recordarlo cómo entró, parecía un dibujito animado, era el subdirector de la agencia, Jorge Brince, que después trabajé muchos años con él, y 1979. 79, plena dictadura, un atentado montonero, de lo que se llamó la contraofensiva de Montoneros, que entró una célula a la Argentina y atentó contra 3 de los integrantes del equipo económico de Martínez de Hoz. Wardell Crane, Juan Aleman, que es de este atentado fue la foto, y después a Soldati en la 9 de julio. Cuando te agarra esa situación y vos estás con la cámara, ¿y con cuántos años? Acababa de cumplir 20, acababa de salir de la colimba. Yo hice una colimba media traumática en el 78. No solamente por lo que implicaba vestirse de verde en el año 78, más con una militancia política en partidos de izquierda que era de donde yo venía, sino porque además fue la movilización al Beagle, así que estuve 4 meses ahí en la frontera esperando no entrar en guerra. Mirá, te tocó eso también. Sí. A mí me dieron de baja como tambor de guardia. ¿Qué es tambor de guardia? Viste, qué interesante eso. Cuando nos citan para, acá en Palermo le dicen patricios, entonces el tambor de guardia es el que hace la diana, el redoble. La diana y la retreta. Cuando suben la bandera la diana, y yo tenía que tocar cuando ya había que hacer silencio, y eran las 8 de la noche, y estaban todos ya guardados. Y después me mandaron al comando jefe del ejército, y era el que subía la bandera en el mástil, me iba a mi casa, volvía y la bajaba. Qué buena tarea. Exacto, pero un día... ¿Pero eras músico o aprendiste? No, soy músico. Buenísimo. Pero un día... Para otra vida, tengo que saber que para hacer la colimba hay que ser músico. Tenés que esperar hasta el final, porque, ¿viste cuando te convocan en el servicio militar? Bueno, ¿quién sabe cocinar? Y se levantaron un montón. Allá, ¿quién sabe conducir? Y otra tanda. ¿Quién sabe electricidad? Y se fueron, y cada vez quedaba menos gente en el playón de ahí, del regimiento. Entonces, en un momento dado yo pensaba, tiene que haber algo mejor. ¿Quién sabe coser? Se levantaron un puñadito cada vez menos. Y cada vez quedaba menos gente sentados.
quién sabe una cosa o la otra. Entonces, evidentemente, ya cuando quedaban 200, 300 tipos, dijeron, ¿quién sabe algo de música? Y los 300 nos levantamos. Después nos hicieron una prueba, cánteme el himno nacional. Y todo el mundo empezó, no, la segunda parte. ¿Quién se acuerda de la segunda parte si es así el himno? No sé cómo lo convencí al sargento, que agarró y me dejó, está sonando un celular. Se redobla el celular. Me asusté, me parecía que era la Diana eso. No, vos sabés que bueno, la típica. Y, es un redoble de los tiempos modernos. Tal cual. Muy bueno. Bueno, la cosa que quedé adentro y bueno, en todo rubro y en todo ambiente hay que negociar. Entonces me acuerdo que le dije al sargento, mire, mi padre trabaja en la bodega Peñaflor, que estaba ahí en Juan B. Justo, Claro. y yo quisiera un traslado, y me quiero ir al comando jefe del ejército, porque yo subía y bajaba la bandera y nada más. Y lo negocié y así fue. El sargento se emborrachaba seguido. El tema es cuando fui a mi papá a decirle necesito un barril. Sacó volando. Así que bueno, esa fue la anécdota. Todo sea por la patria. Bueno, mi Sí. papá y mi mamá no me ayudaron, fui a parar a la frontera al lado de Junín de los Andes, abajo de Lanín, y estuve 4 meses, así que... Wow. Pero bueno, siempre se saca algo positivo de algunos lugares. Pero volviste después de los 4 meses, sí. Sí, volví cuando se firmó el Tratado de Montevideo. Ahí lo que ocurrió fue que tanto Videla como Pinochet, dos dictadores que además de los destrozos que habían hecho en las generaciones de argentinos y chilenos, pretendían entrar en guerra. Sí. Finalmente acataron la mediación de Juan Pablo II, que mandó a un cardenal, que acá se hizo muy conocido, el cardenal Zamoré. Tal cual. Sí. De hecho, hay un paso entre Argentina y Chile Tal que se llama cual. Cardenal Sí, sí. Zamoré. Y el 8 de enero del año 79 se firmó el Tratado de Montevideo que distendía la situación y aceptaba la mediación, pero yo estaba en un batallón logístico, así que nos quedamos hasta casi abril, ya sin la tensión de la guerra, pero ahí y en la frontera y en Carpa. Y después volví y al tiempito me dieron la baja. Antes, ni siquiera me dieron la baja, me dieron lo que llamaba licencia hasta la baja, Ajá. que te retenían el documento hasta que le dieran la baja al último soldado de tu clase. Pero vos no podías ejercer ninguna actividad. No solamente no podía ejercer ninguna actividad, sino que no tenía el documento, y así me encontró la mañana del 7 de noviembre del 79 en un atentado montonero, tratando de entrar y de filtrarme por un cordón del ejército. Ese era, supongo yo, el nivel de inconsciencia que también teníamos todos los jóvenes que vivíamos en esa época. Sí, totalmente, sí. Pues, porque además yo me acuerdo que cuando se produce el golpe militar, yo vivía en Flores, y en ese momento la avenida Boyacá era empedrada, y de pronto los tanques de guerra en el empedrado, no sabés lo que era, parece que se venía, Se retumbaba mal. pero era Sí, tremendo. ¿Y qué pasa? Y salimos todos los vecinos, y pasaban, era una escena que no me la puedo olvidar nunca más, era pasar todos los tanques de guerra rumbo para Plaza de Mayo. Ujú. Increíble el estruendo. Bueno, estamos con Eduardo Longoni aquí en Bajá de la Nube, en Radio Simultánea. Tenés unos materiales, aparte de los libros, pero esas fotos tan íconos que van a quedar, van a ser perpetuas. ¿Vos tomaste conciencia de eso? Mira, Más allá de los premios, más allá de Sí. Mira, hay una cuestión. En estos días estuvo un fotógrafo español acá dando unas charlas que se llama Alberto García Alix, Ajá. y cuya muestra está todavía en Fola. Y él decía una cosa interesante, que es que cuando empezó a trabajar no tenía conciencia del acto fotográfico. Fotografiaba a sus amigos, él habla de la movida madrileña, de un fenómeno distinto del que yo presencié acá en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y me hizo acordar a lo que me pasaba a mí, más allá de que yo venía de una militancia política, que estudiaba historia, porque apenas salí de la Colimba empecé a estudiar historia, yo estudié 3 años de la carrera. Creo que no tuve conciencia hasta un tiempo después del acto fotográfico, de lo que estaba haciendo,
lo que estaba. Por un lado tenía la sensación de la militancia política por otros medios, que era la fotografía, pero por otro lado me parece que había un motor de inconsciencia, porque hoy a veces recorro mis fotos o me acuerdo de eso. Bueno, yo en este libro, Imágenes Apuntadas, escribí sobre las fotos, y a veces me da un poco como de miedo a lo que me exponía. Me parece que tomé conciencia más adelante, tomé conciencia ya en años de la democracia. Hace no muchos años me pidieron 3 o 4 de estas fotos de la época de la dictadura para un manual de estudiantes secundarios en la provincia de Buenos Aires. Dije, bueno, esto que de alguna manera la fotografía, el amor por la fotografía me llevó a tener que dejar la carrera de historia, y a veces pienso, bueno, dejé de estudiar los documentos históricos para intentar producirlos, y de alguna manera alguno de ellos se transformó en un documento. Sí, sí, totalmente. Pero podés retomar historia. Intenté cuando Paloma, mi hija, nació, y me costó. Uno empieza a tener también, yo leo mucho, soy un ávido lector, pero soy muy desordenado, y el hecho de tener que ir ordenadamente leyendo algunos textos, leo mucho, me interesa mucho la historia argentina, leo mucho historia argentina, pero leo absolutamente desordenado. Paso de Rosas a no sé, a la Revolución de Mayo, al peronismo. Claro, no tenés que tener un libro conductor. Aparte, nuestra historia es complicada. Es de entender la secuencia de los hechos. Es complicada, y por otro lado, a mí nunca me gusta decir que la historia es cíclica, porque siempre hay distintos componentes, pero hay algunas cosas tan terribles que se repiten en la historia argentina, ¿no? La AAA es imagen y semejanza de la mazorca de Rosas. Sí. La AAA de López Rega es la mazorca de Rosas en el siglo XIX, y es como muy triste comprobar que esto de que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Tal cual, sí. 2 y 3 y cuántas más. Sí, el ser humano tropieza más, y los argentinos tropezamos muchas veces más. Bueno, particularmente. Había una frase que decía, qué bendito país, qué bello país que tenemos, salvo los 40 millones que lo habitan. Sí, bueno. De algún modo. Hay una imagen que también me impactó, ya la había visto, una toma que haces con militares que están todos mirando para el mismo lugar, están todos con bigotito, obviamente, es el estilo, el look, y están todos mirando. ¿Dónde miraban? Miraban a un general que estaba hablando. Eso es el Día del Ejército, en el año 81, en plena dictadura. Ajá. El 29 de mayo. Hay algunas fechas que tienen que ver con las instituciones militares que lamentablemente me quedaron grabadas en la cabeza. Por ejemplo, el 29 de mayo, el Día del Ejército, porque como yo era el más joven en Noticias Argentinas, me mandaban a cubrir ese tipo de actos militares que eran temprano, entraba temprano, fui millones de veces al edificio del Libertador, a la ESMA. A las 7 de la mañana ahí. Claro. Y entonces el 29 de mayo me quedó como grabado. Y ese es un día del ejército donde hay un general de turno, que por suerte no recuerdo el nombre, que está hablando, y estos militares, que son suboficiales del ejército, que estaban formados pero de una manera media extraña, como dándole la espalda. El edificio Libertador tiene unas escalinatas, y el general hablaba desde arriba, sí. Y ellos se van dando vuelta, y yo, ahí volvemos a esto que yo les contaba un poco de la inconsciencia. Yo estaba fotografiando a este general, que era la foto que iba a transmitir la agencia Noticias Argentinas, con un teleobjetivo corto, y me di vuelta con el teleobjetivo en el ojo, como si fuera una especie de juego, en esos años donde era complicado jugar, y me encontré con esos militares mirando, porque parece que me miraran a mí, claro, ¿no? O sea, yo estoy en la línea del general. Aparte, todos, sí, vuelta. Y bueno, yo hice 2 o 3 fotos, que obviamente no se transmitieron en ese momento, porque cuanto menos era una imagen burlona del ejército, y Noticias Argentinas, que era una agencia bastante progresista dentro de lo que era el conglomerado de los medios que ayudaron al golpe, también tenía que cuidarse, o sea que tenía cierta autocensura, y entonces esa foto durmió en un cajón, ese negativo durmió en un cajón hasta el año 83, que yo la presenté en una muestra del periodismo gráfico argentino, y ahí se empezó a difundir. Sí, a traducir en algo así como un símbolo en contra de la dictadura, ¿no? Y creo que es mi foto
más publicada, no sé, estará ahí con la de La mano de Dios de Maradona, pero Claro. se transformó casi en un hecho político. Además, cuando terminaste la sesión de fotos, podemos estar mirando algunas imágenes de Eduardo. Llegaste a la agencia y no era el revelado en forma inmediata, traje esto. Sí, ahí en la agencia nosotros, obviamente estamos hablando de época analógica, o sea que revelábamos totalmente. el rollo blanco y negro en el laboratorio, y mi editor, que era Miguel Ángel Cuarterolo, aquel que me había dado la oportunidad el primer día que yo fui, vio la foto, le interesó, me ayudó a reencuadrarla, a copiarla y demás, pero me dijo, bueno, no la podemos transmitir. Así que ese día la foto que se publicó en los diarios era la foto del general de turno que hablaba el día del ejército. Ok, vos estás hablando del oficio del Libertador, cuando a mí me mandaron ahí a hacer... Vos izabas la bandera. Exactamente, pero ¿Y en qué año izabas la bandera? Y te diría que en el 79. No, entonces ya te habías ido. Ya me había ido, bueno, no tenía los bigotes yo. Bueno, la cosa es que yo tocaba con guantes, como Patricio, obviamente, y en un momento dado del redoble se me escapa un palito. No. Y estaba lleno de militares de alta gama en las escaleras. Se me escapa el palito y yo tengo que seguir tocando igual. Y la bandera, cada vez que la estaban subiendo, yo me transpiraba porque me parece que no llegaba nunca más. Claro. Y yo tenía que hacer el simulacro con el... ¿Y con qué tocabas? ¿Con un palito? Y con el dedo. Claro, ok. Y el palito en cámara lenta yo lo veía como se iba porque ahí viste que está en una explanada. Claro. Bajan el auto ahí, sube el tipo y se va. Y el palito se iba para allá y no llegaba nunca a la bandera. Bueno, ok. Se saludaron todos, bajaron. Yo dije, la que me espera acá. Y bueno, se fueron todos los que estaban en la cúpula y queda un mayor que me llama. Soldado, venga, voy corriendo. Obviamente, el saludo militar de la banda no es así. Es con los dos palitos juntos en la 100. Entonces, tenía uno. Vaya a buscar el palito. Fui desesperado y aparte con el tambor, todo lo demás. Y cuando vuelve me manda a hacer cuerpo a tierra y todo, salto con el tambor. Baile. Con el tambor puesto, que es complicado. Le puede pasar cualquier cosa al FAL pero al tambor no le puede. Bueno, la cosa que me comí creo que 15, 20 días en el calabozo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En un calabozo? Ahí conocí a los murciélagos, además. En el edificio del comando jefe del ejército. A Batman, conocí. Bueno, sí, a Batman. Pero después hay otra foto mítica que lo veo a Jorge Rafael Videla persignado, rezando. Sí, reconcentrado. Como escribió... ¿Se puso para la foto? ¿Posó? No. Mirá, yo vuelvo a esta historia de que como era el más chico, te levantaba temprano y iba a la agencia. Y entonces había muchas misas de las Fuerzas Armadas en la capilla Estela Maris, que es una capilla chiquitita que queda al lado del edificio La Armada, del edificio Libertad. Y ese día, yo había ido a muchas misas y veía que Videla comulgaba y después se reconcentraba, vaya a saber, pensando qué cosas, ¿no? Recalculando estaba. Sí, iba primero a rezar, pedía perdón antes de... Como escribió una vez sobre esa foto mi amigo, el gran fotógrafo Marco Zimmerman, dice, Videla está rezando 999 Padre Nuestros, 1000 Ave Marías y 1500 Rosarios por la penitencia que le tocaba solamente por el día de hoy. Sí. Y entonces, por eso le digo, rezaba de antemano por lo que iba a hacer durante el día. Era ya el 5º aniversario del golpe y se celebraba una misa por los caídos en la subversión, por la subversión, como ellos le llamaban. Y como yo ya había hecho a Videla comulgando un montón de veces, dije, me voy a ir del otro lado, porque tenía prevista esta foto, que en realidad esta escena la había visto yo muchas veces. Así que cuando me quedé ahí, me perdí la comunión porque no me podía cruzar, y cuando se arrodilló yo también me arrodillé, hice la foto. Mejor dicho, encuadré, porque no hice la foto instantáneamente, porque la foto por un lado lo tiene a él rezando y cierra por la izquierda con un militar que está con su traje de fajina, con su traje de combate, con un sable, y está el cura dando la comunión, y yo dije, bueno, algo tiene que pasar, alguien extraño que me complete la foto, hasta que llegó un niño.
Y en ese momento hice la foto que de alguna manera yo pensaba, bueno, es este asesino. El símbolo de lo que implicaba. Y hay un niño que es de alguna manera la familia que ellos nos querían vender y era parte de esos padres que estaban haciendo desaparecer. Bueno. Ya en el año 81 yo, ya 2 años más o menos de fotografiar, me parece que ya estaba empezando a tener conciencia de este acto fotográfico del que hablamos al principio. Yo seguía estudiando historia, entonces tenía como un poco la sensación de que había algunas fotos, por ejemplo, esa foto se publicó, claro, y tal vez algún medio hasta la publicó de manera propagandística por el régimen, porque es una foto posible, pero yo tenía como la sensación de que en algún momento podía resignificarse, y de alguna manera la lectura de esa foto en democracia es la connivencia de la cúpula de la Iglesia Católica con la dictadura. Tal cual. Y bueno, a veces hay que tomar esos riesgos de que una foto parezca algo en algún momento, porque yo insisto mucho en que la fotografía tiene que ver con su contexto. Claro. Tiene que ver con el texto, con el contexto. Esa foto de ese señor que para nosotros es un asesino rezando, no es lo mismo para nosotros, para cualquier argentino, que para un campesino que vive en China. Yo le muestro esa foto y no le doy un epígrafe, el tipo me dice, bueno, no sé, hay un señor arrodillado y un cura. Lo mismo pasa con una foto de una madre de Plaza de Mayo. Sí. Para nosotros una señora con pañuelo blanco es igual a dolor, igual a búsqueda, igual a valentía, igual a un montón de cosas que están ya adosadas ese movimiento por derechos humanos, y tal vez alguien fuera de este país, lejísimos, lee esa foto literalmente. Es una señora con un pañuelo blanco. Claro. Sí. Por eso la fotografía documental me parece que es importante marcarla en el texto, en el contexto y en un momento político que uno puede vivir. Entonces, y además esa fotografía de alguna manera a veces va cambiando su significado. Claro. Mi foto de la Tablada, donde hay 2 guerrilleros que se rinden, la Tablada, digo, en el asalto al cuartel de la Tablada en el año 89, en ese momento son 2 guerrilleros que se rinden, y de alguna manera esa foto tiene en una misma imagen los 2 bandos en pugna, el ejército que recupera el cuartel. Ahora, esos 2 guerrilleros resultaron ser 2 de los 4 desaparecidos que hay en la Tablada, son José Alejandro Díaz y Iván Ruiz. Pero eso se supo después, y esa foto, que al principio fue una foto solamente periodística, se transformó en una prueba judicial. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzgó a la Argentina al Estado argentino por la desaparición de 4 guerrilleros, y la Corte Suprema de Justicia reabrió la causa en el 2014 al general Arrillaga y al mayor Barando, que están detenidos, porque la foto muestra como documento, es una prueba como documento de que hay 2 guerrilleros que se rindieron desarmados y nunca más aparecieron. Entonces, algunas veces las fotografías se resignifican con el tiempo, con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Recién mencionaste a la madre de Plaza de Mayo, y hay una imagen que vos tenés también, el pañuelo. Ah, sí, hay una... Y en colores, además. Sí, hace relativamente poco el suplemento Radar me hizo una nota por el libro, por imágenes apuntadas. Se vino una chica a fotografiar, y yo había sido la marcha del 2x1. Ajá. Yo fui a fotografiar, yo sigo estando mucho en la calle, más allá de que no trabajo ahora en ningún medio, fotografío para mí, para mis proyectos. Y bueno, como todos, cuando entrábamos a la plaza nos daban un pañuelo para en determinado momento poner en alto. Bueno, yo iba a hacer esa foto, pero me llevé el pañuelo, y estaba el pañuelo arriba de mis libros, y una de la fotógrafa me dijo, me gustaría hacerte una foto con el pañuelo. Yo la verdad que dudé, porque me parece que el pañuelo es un símbolo un poco casi sagrado para mí. Creo que incluso para la mayoría de los argentinos. Y entonces dudé, porque me parecía que fuera de lo que fue en la Plaza de Mayo era como banalizarlo, pero bueno, a veces los fotógrafos tienen la capacidad de convencer a los demás, y en este caso yo, más que fotógrafo, era fotografiado, y esta chica totalmente me terminó convenciendo, y
no sé, no estoy muy convencido de esa foto. Ok, de todos modos, la realidad hoy con respecto a lo que son las madres de Plaza de Mayo, con todo lo que se estuvo descubriendo, ¿seguís teniendo la misma posición? Sí. ¿Sí? Sí, sigo teniendo la misma posición. Me parece que que cierto grupo de madres de Plaza de Mayo se hayan involucrado en algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones comerciales o cuestiones... Estoy hablando de la construcción de viviendas y demás. Sueños compartidos. Sí, sueños compartidos. Para mí no empaña que fueron ellas la infantería que horadó la piedra de la dictadura y que nos sacó de la noche más terrible de la Argentina. Obviamente no todas las madres de Plaza de Mayo son iguales, como no todos los militantes políticos son iguales y como no todos los gobernantes son iguales. Entonces, pero me parece que el símbolo que ellas encarnan y que tiene que ver con la lucha, o el símbolo que ellas encarnan y, por ejemplo, tiene que ver también con la búsqueda de Santiago Maldonado ahora, me parece que eso es sagrado para mí. Después puedo haber algunas confusiones, algunos desvíos de dinero, no lo sé, porque tampoco ninguna de esas cosas es materia de caso juzgado, ¿no? Es verdad que la justicia en Argentina es tan lenta que en general cuando llega ya no es más justicia, pero... la verdad que para mí el símbolo del pañuelo está más allá de cualquier cuestión que haya después devenido durante los años de la democracia. Bien, muy bien. Me queda una pregunta y enseguida está María Peroni con otro contenido de Eduardo Longoni y vamos a ir a una pausa enseguidita. Pero las veces que tuviste que ir a la capilla y que veía, o que Videla te vio, obviamente, varias veces, ¿en ningún momento dado intercambiaste algún diálogo con él? Nunca. Los militares nunca te hablaban, los jerarcas, ¿no? Nunca te hablaban. ¿Cruzaban miradas en algún momento? Sí, pero no, la verdad que tampoco eras que estabas de manera muy cercana. El más, en todo caso, el más centrador, y quizás uno de los más terribles también era Macera, que a veces intentaba acercarse. También había una cuestión refractaria nuestra, o por lo menos mía, ¿no? La verdad que no me agradaba ni siquiera la posibilidad de un saludo protocolar. Pero nunca, en todas esas oportunidades que fotografié, nunca me ocurrió de sentirme intimidado. Bien. Y tampoco me ocurrió de sentirme interpelado por alguno de ellos. Bien, muy bien, muy bien. Hay una foto también interesante de Juan Pablo II, está con una niña. Sí. ¿Eso fue en la visita a Argentina? Yo fotografié a Juan Pablo II en 2 oportunidades. Hice todo el recorrido que él hizo en Argentina cuando vino en la visita posterior a lo que fue Malvinas, sí, que sí. ahí estuvo un día solo. La hizo durante el gobierno de Alfonsín, poquitos días antes del primer alzamiento de Cara Pintada. Exacto, que recorrió toda la avenida de Rivadavia. Claro. Y yo, acreditado por la Agencia de Noticias Argentinas, participé del pool, o sea, viajaba en el avión con el Papa. Mira. A todas las ciudades que recorrió, que creo que fueron 10 en 4 días, había lugares donde bajaba y no sabía ni dónde estaba. Y después lo fotografié en oportunidad de que Alfonsín fuera al Vaticano. Fui con la comitiva de Alfonsín y lo fotografié también en el Vaticano. Así que fotografié en 2 oportunidades al Papa. Y a Bergoglio no lo fotografié como Papa, pero lo fotografié como Bergoglio. Claro. Así que ¿En el subte? No, esa foto no es mía, me hubiera encantado. Claro. Lo fotografié en la Curia. Lo fotografié 2 veces, una vez para el diario Clarín, donde yo trabajé desde el 90 hasta el 2015, y otra vez lo fotografié para la tapa de un libro,
que esa vez me quedé toda una tarde con él y hay fotos bastante íntimas de lo que después devino ser un papa, ¿no? También, una foto que otra vez se resignifica, ¿no? Pero es lo mismo. Aparte, poco tiempo después fue papa. Sí, muy poquitito tiempo después. O sea, tuviste prácticamente el último encuentro antes de que viajara. Sí, inclusive yo le incluí esa foto en este libro porque hay como una anécdota, la historia era que el editor del libro quería que la tapa fuera Bergoglio riéndose, y Bergoglio no se reía nunca. Pero evidentemente algo pasó en Roma, el clima lo mejoró porque ahora se ríe siempre. Sí, y entonces yo tuve que hacer un montón de malabares para sacarle una sonrisa, que en realidad, bueno, para un fotógrafo a veces hay una cuestión de oficio, ¿no? Claro. Lo tenés más o menos encuadrado y decís una pavada, pero así todo tampoco se rió del todo, y yo cuando lo veo ahora que se ríe todo el tiempo, digo, me hubiera dado la oportunidad de una sonrisa. Bueno, ahora sí te ve, se van a reír. Ahora está feliz. Ahora está claro. feliz. Tal vez no le gustaba ser cardenal y quería ser papa. Claro, puede ser. Realmente. Las 17:05, 16 grados 4 décimas la temperatura. Estamos con Eduardo Longoni, un fotógrafo de trayectoria, y aparte trabajando en medios líderes. Y te hago esta pregunta y nos vamos a ir a la pausa. Hasta el 2015, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? Digamos que sí. Fue como un acuerdo, me parece que ya no daba para más nuestra relación. La relación, muchas veces las relaciones en un medio, después de haber estado tanto tiempo, 25 años, y haber sido editor durante muchos años, se empiezan a poner ríspidas, y aparte una camada de gente nueva también. Sí, y aparte, bueno, tampoco estaba de acuerdo ideológicamente. Ok. Bueno, ya está. Ya está la respuesta. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida María Peroni tiene también el otro perfil de Eduardo. Y tengo una nota que te hizo la gente de CQC también, muy interesante. ¿Vos sos hincha de River? No. ¿Y qué haces en la cancha de River ahí? Bueno, me llevaron, okay. No quisieron habilitarla de Boca, no, lo que sufrí en la cancha de River. Qué fea actitud. Nos vamos a una pausa.
aquí, .com.ar, María Peroni y nuestro invitado, Goni. En el 2013, la Legislatura Autónoma de Buenos Aires lo nombró persona destacada de la cultura. Sí. Para mí fue una sorpresa cuando me llamaron. Al principio que me estaban haciendo una broma, pero bueno, por suerte no. Y la verdad que yo tomé esa distinción en nombre de la fotografía documental. Era la primera vez que en distinción de prensa. Estaba como gobierno Mauricio Macri. Estaba como jefe de gobierno, sí, Macri. Sí. De todas maneras, esta es una distinción que da la legislatura, no el Poder Ejecutivo. Ok, la legislatura, claro. Así que, bueno, fue interesante para mí, sobre todo, comprobar que tiene que ver con los lugares en donde estuviste, ¿no? Cuando invité a mis amigos y demás, pero cuando llegué había gente que jugaba al fútbol conmigo, gente de la primaria, de la secundaria, mis amigos reporteros, mis amigos de toda la vida. ¿Tus hijos? Mi hija. Mi hija fue conmigo. Me acuerdo que Paloma, que tiene un humor bastante... Paloma es mi hija, tiene un humor ácido. Me dijo, papá, si hubiéramos vivido en Londres, serías Sir. No te dieron ganas de ir entonces. Tenía razón. Tenía razón, pero bueno, nací acá, así que soy personalidad destacada de la cultura, que es un poco más largo, ¿no? Totalmente. Tenés trabajos que fueron incluidos en los libros. Esto fue en Moscú, en 1985, en Inter Express Photo, ¿no? Sí, ese concurso que se daba en la Unión Soviética antes de la caída del muro de Berlín, Claro. Era como una especie de competencia con el WordPress, ¿no? Que el WordPress es el premio más importante de fotografía, y entonces había como una competencia entre el mundo, llamémoslo así, occidental y el bloque comunista. Y me dieron esa distinción por una de las fotos de Madres del Plaza de Mayo, Ajá. que es la Marcha por la Vida, una foto donde hay dos madres que están siendo atropelladas por un caballo de la infantería. Sí. Hay un gesto de susto, de miedo, y está Sí, la Marcha por la Vida en el 82, ya después de la Guerra de Malvinas, fue una marcha que la dictadura se le ocurrió ese día cerrar la Plaza de Mayo, que no entrara nadie, que no entraran las madres, y bueno, esto es en la Diagonal Sur, viene un grupo de madres y la caballería las ataca directamente de manera ya, bueno, obviamente después de la represión clandestina de los 30.000 desaparecidos, los secuestros y demás, había mucha represión en esos años en la calle, a las incipientes marchas obreras o estudiantiles, pero era más inconcebible que le tiraran los caballos a las madres de Plaza de Mayo, pero bueno, así fue ese día. Sí, totalmente. Estaba pensando que el ámbito del fotógrafo es un ámbito solitario. ¿El fotógrafo es solitario en sí? Porque los periodistas podemos tener competitividad, competencia, que siempre uno midiendo a ver quién, el rating y esto y lo otro, o medios propios y todo lo demás. Pero en el caso del fotógrafo, ¿cómo lo percibís eso? Bueno, según qué tipo de fotografía uno haga. Si uno hace una fotografía de estudio, seguramente es solitaria. Yo hice toda mi vida fotografía en la calle, fotografía documental. Así que una de las cuestiones que más me interesan a mí con la cámara es interactuar con la gente. Esto de poder estar en un partido de fútbol, en una marcha política o en el Vaticano fotografiando al Papa. Esas posibilidades en mi vida, yo vengo de una familia de clase media baja, económica y culturalmente, me las dio la cámara. O sea, yo entré, mi pasaporte para viajar en el mundo fue la cámara. Las cosas que aprendí, los lugares que visité, las distintas comunidades con las que pude tener contacto y que te enriquecen, lo hice a través de la cámara. Claro, en realidad no estabas encasillado, al menos con tu director, en que tenés que sacarle fotos solamente a cara de militares y todo lo demás, porque si te mandaron a México a cubrir el Mundial,
No, claro, hacía de todo tipo de fotografía. O al Papa, o hay fotos de unas modelos también. ¿De modelos? ¿Hice alguna foto de una modelo? Hay una chica muy bombona que la vi ahí, pero bueno, de eso después. No sé, pero sí. Okay, sí, porque hay una cosa que tiene que ver con una cuestión de formación, ¿no? O sea, yo no estudié fotografía, porque no había dónde estudiar, claro. Y la verdad que no me enorgullezco de eso. Y no solamente tengo ciertas lagunas, sino casi mares en el mundo de la fotografía. Hay un montón de cosas. La fotografía de estudio para mí es una fotografía absoluta que me es absolutamente ajena. O sea, si yo entro a un estudio fotográfico, están los flashes y una modelo y demás, me siento y me pongo a ver si viene alguien que pueda hacer una foto, porque yo no sé hacer eso. Para mí la fotografía siempre fue una fotografía que tiene que ver con la calle, con el documentalismo, con tratar de contar qué es lo que está pasando. Inclusive me ha ocurrido, o esto es más que me ha ocurrido en el momento, es una reflexión posterior. Hay un fotógrafo francés, Robert Doisneau, fotógrafo muy conocido en el mundo de la fotografía y muy conocido para todo el mundo, una foto que es El beso del Hotel de Ville, que es una pareja besándose a mediados del siglo XX, que se han hecho afiches y póster en París, seguramente uno la ve en todas partes. Él decía que cuando fotografiaba fuera de París se sentía fotografiada como un turista, porque no entendía el código de los demás países. Claro. Y a mí me pasa lo mismo con respecto a la Argentina. Si yo fotografío en otro lugar, la siento como una fotografía turística. Siento realmente que yo puedo fotografiar en la Argentina porque es mi lugar en el mundo, nací acá, no me quiero ir de acá, trabajé toda mi vida en este país y de alguna manera creo tener una posición que me ayuda a entender lo que le puede pasar a un señor que vive en una villa miseria o un señor que vive en la avenida del Bear, porque bueno, es algo por lo cual he transitado toda mi vida. Seguro. Sí, adelante María. Dentro de la cantidad en el tiempo de fotografías y en el mundo, es difícil seleccionar la preferida, ¿no? Sí. O una Además secuencia. paso por épocas. Claro. Hay momentos en los que me cuesta competir con mis fotos más conocidas, con las fotos de Madre de Plaza de Mayo, los militares, las que hablábamos, la tablada, mis fotos más duras desde lo documental. Y hay momentos en los que me amigo con esas fotos y digo, bueno, son fotos que tuvieron que ver con un momento de la Argentina y ahora estoy haciendo otra cosa. No sé, por ejemplo, en este momento estoy trabajando hace varias semanas en una serie de fotos que no tiene nada que ver con eso y que acá sí me encerré, me vine para adentro. Mi vieja un día descubrió en un placar que tenía una valijita con un montón de diapositivas. Y ahí empezamos a recordar que yo soy hijo único, que ella, vivíamos en Mar del Plata, me fotografiaba muchas veces con una Kodak Fiesta, una camarita de plástico gris que tenía un formato cuadrado y que se hacían diapositivas. Que te digo una cosa, me parece que el logo de Instagram es similar. Sí, debe ser, claro. Y entonces se habían perdido esas fotos y además en mi casa, yo vivía en una casa con mucha gente, había poco lugar donde dejar los objetos y como mi vieja hacía diapositivas, no había álbum familiar. Yo no tengo fotos de cuando era chiquito, se me habían perdido en la memoria. Y entonces empecé a mirar esas fotos con ella y no teníamos proyector, entonces teníamos como un dispositivo que tiene como vas poniendo de a una y tiene como un plástico que vos lo mirás a la luz. Y entonces ella me la pasaba, mi vieja tiene 94 años, y está súper lúcida, más lúcida que yo. Y entonces me decía, tal era tal, el Rick, el amigo de papá, yo qué sé, mi viejo se murió hace muchos años. Bueno, y yo decía, estas fotos, algo quiero hacer con estas fotos, porque haber perdido, entre comillas, durante tantos años esas fotos de la infancia, de tu historia, eso. Y después haberme convertido en fotógrafo desde tan chico, algo tenía que ver con eso, ¿no? Claro. Y entonces pensé durante años qué hacer, y no se me ocurría,
Pero me llevé esa valijita a mi casa, mi vieja me la dio en comodato, Claro. y un día, estando en la casa de mi vieja y que había, no sé qué había perdido, y yo estaba buscando por sus muebles, ¿viste? Cómo son los viejos que guardan. Sí. Encontré que había guardado 2 cuadernos de mi escuela primaria. Y tuve como una especie de epifanía. Dije, esto es lo que quiero hacer con las fotos. Quiero proyectarlas sobre los el cuadernos. cuaderno. Y entonces empecé a hacer una elección de las fotos, de las páginas de los cuadernos. Me encerré en mi casa, mi hija me dice, estás viejo, papá. Mirá lo que estás haciendo. Creo que es Claro. un poco de seriedad. Pero Y bueno. sí, miraba los cuadernos, acá la cuenta esta, no te salió. No, bien. O sea, no, las y- fotos las ponía sobre las notas buenas. Sí, no, porque no tenía muchas notas buenas. Mi ¿No? mamá dice que Bueno. era el mejor alumno, pero no, me parece que de chico la engañaba, porque encontré con que había un montón de sumas, acentos, no tenía, o sea, no sé, había perdido los acentos en algún lugar. Bueno, arriba poner la foto. Sí, sí, Bueno. así que bueno, estoy trabajando en eso y bueno. ¿Y cuántas diapositivas, por ejemplo? ¿Cuántas No, son? había un montón, digo, 100. unas 150, yo qué sé, pero bueno, muchas de esas hay muchos grupos, después por una cuestión de transparencia y demás, solo me sirven las que tienen las que no tienen mucha gente. Claro. Hubo una selección, estoy Ok. trabajando en muy poquititas fotos de eso, en una quincena, una cosa así. Pero bueno, es un trabajo que no tiene nada que ver con mi fotografía de los años de Claro, plomo, digamos. qué bueno. Lógico. Y entonces cuando estoy trabajando en ese tipo de proyecto, me amigo con aquellas fotos. Cuando tengo algún vacío creativo, me enojo porque tengo la sensación de que me hacen sombra. Claro. Como en mi foto de Maradona haciendo el gol con la mano, que es una foto que me costó aceptarla como propia. Es raro eso, ¿no? Porque es No, una de mis claro. fotos más conocidas. Sí, seguro. Pero como yo no soy un fotógrafo deportivo, iba a hacer deporte porque me gustaba el deporte, me encanta, sigo jugando al fútbol. Bueno, es un decir que juego al fútbol, voy y me paro en el área a ver si me dan una pelota. Pero siempre iba a la cancha porque me daba mucha agilidad para mi fotografía callejera. Entonces, y además porque me daba la posibilidad de viajar. O sea, yo fui al Mundial de España en el año 82 teniendo 22 años y era la primera vez que me subía a un avión. Y yo no podía creer, me habían dado $, para ir a España al Mundial, viajé con Maradona, jugamos al truco con Maradona en el avión. Estaba Menotti. Estaba Menotti, claro. Yo decía que algo está pasando raro en la vida. Y de alguna manera me costó después hacerme de esa foto porque, claro, en el medio de las fotos más duras, mi foto Maradona, decía, ¿y esta de dónde salió? Pero bueno, ahora me amigué también con ella. Hay una Foto imagen. icónica es esa. Claro, lógico, sí, más bien. Hay una imagen que vi de Plaza de Mayo que está. Hay un montón de gente, pero hay un río. ¿Qué pasó ahí? Está todo inundado. Pero pará, a ver, esa foto que es una foto de las madres de Plaza de Mayo. Exactamente, Pero esa con foto mucho- no es mía, esa foto es de Ah. Daniel García. Ajá. Lo que pasa es que Llamativo, porque sí, la verdad. fue un día de muchísima lluvia. Lo que pasa es que esa foto está emparentada con un proyecto que yo hice el año pasado. El año pasado se cumplieron 40 años del golpe militar. Y yo venía pensando desde antes, desde el año anterior, desde el 2015, qué hacer con todas estas fotos que yo tenía que tienen que ver con la dictadura. Ujú. Y había empezado a permear una idea que era hacer una gigantesca pegatina callejera con Sí. fotos con mi foto de los militares cursada con una leyenda que dijera nunca más. Y entonces empecé a averiguar y los recorridos de la gente que pega, los que son legales, los que son ilegales, y era una fortuna. Y un día, bajando la escalera de mi casa, dije, ¿por qué si yo hice tantas cosas con la Asociación de Reporteros Gráficos, que es la asociación que me nuclea, Lógico. que soy uno de los fundadores de la primera muestra del periodismo gráfico en el 81, en plena dictadura, ¿por qué no hacer algo con ellos? Entonces, claro, gente mucho más joven, de otra generación, entonces me entrevisté con ellos, le conté la idea y les dije, igual me gustaría abrir la idea. Entonces llegamos, después de una charla, dije, vamos a hacer una cosa, vamos a contar en 3 fotos
algo así como contar en 3 fotos la dictadura. Mi foto de los militares sería la dictadura. La foto de la que vos hablás, que es de Daniel García, que es un grupo de madres de Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada con un río. Tremendo. Sí, parece Venecia. Sí, sí, increíble. Es la resistencia. Y una foto de Pablo Lasansky, un gran amigo mío que trabajó conmigo en Noticias Argentinas, que es un guardia de infantería apuntando a un manifestante el 30 de marzo del 82, una foto que tiene una sombra atrás, el manifestante está arrodillado, una foto muy espeluznante, sería la represión. Entonces, con esas fotos teníamos la dictadura, la represión y la resistencia. Sí. Y lo que hicimos con la Asociación de Reporteros Gráficos fue armar esa pegatina, pero aparte a uno de los chicos se le ocurrió una cosa maravillosa, que hay un programita que se llama Rasterboer o Rasterbyton, mucho de computación, no sé, que te permite, si vos subís esa foto, armarte esa foto en un rompecabezas con papel de impresión. Como una especie de... Sí, entonces vos podés con estos papeles decirle, bueno, yo quiero que la foto tenga 3 metros por 2. Y entonces te vas a sacar, no sé, 100 papeles y vos lo vas a poder pegar. Entonces empezamos a hacer esa movida y la gente y le pedíamos a la gente que donde pegara la foto nos mandara esa foto a la página de Facebook de la asociación. Y tuvimos fue una cosa súper emocionante, porque mi foto de los militares, por ejemplo, apareció pegada en el muro de Berlín, en lo que queda del muro de Berlín. Se pegó en París, en Madrid, bueno, acá, en todos los centros clandestinos de detención, en la ESMA todavía están pegadas, pero había gente que las pegaba en las paradas de colectivo, o que las pegaba en los colegios. Bueno, son ese tipo de cosas que a veces tenés una idea media desvelada, y entonces, de alguna manera, por eso esa foto de Daniel García está emparentada con un proyecto, mío. Claro, seguro. ¿Y qué te sucedió? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando muere Videla? En la situación en la que muere, además. ¿Que te vi nada? ¿Recordaste, te pasó una película? ¿Lo viste en la cúspide del poder? Mira, tenemos una cultura donde la muerte no está aceptada por nosotros como parte de la vida, ¿no? De alguna manera... Me lo decía, discúlpame, la astróloga cuando estaba hablando de que en Oriente la muerte es algo que convive todo plenamente. El tiempo. Bueno, yo estoy planificando ahora un viaje a la India, porque de alguna manera de haber vivido un lugar de tanta muerte como fue la dictadura, quiero ir a ver eso de cerca, esta historia de que la muerte forma parte de la vida. Entonces, como para nosotros no es así, la muerte, yo le tengo como cierto respeto a la muerte. Tengo muchos amigos que han muerto por distintas razones, pero tengo compañeros desaparecidos. Y entonces yo no le deseo la muerte a nadie, ni festejo la muerte de nadie. Ni siquiera de mi peor enemigo, ni siquiera de un asesino como Videla. Por lo cual tomé la muerte de Videla, como la muerte de Macera, como la naturalidad biológica de alguien que tenía cierta edad y que ciertos problemas de salud y murió. Ok, está bien. Dicen que todo poema está incompleto hasta que no encuentra un lector. Está bueno esto. Sí. ¿Ok? Y es posible que una foto recién se complete cuando una mirada se posa sobre ella. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque no solamente se completa, sino que se interpreta de distintas maneras. No es lo mismo la lectura de una foto tomando una posición política, teniendo otra posición política, desde lejos, desde cerca, desde alguien que no conoce el tema. O sea, la foto termina de cerrar el circuito por cada espectador que la mira. Está bien. Un día soleado de domingo, por ejemplo, ¿tenés el ritual de agarrar la cámara y salir a sacar fotos, por ejemplo? No, yo no salgo a sacar fotos. Yo voy a sacar fotos cuando tengo un proyecto. Sí llevo la cámara encima todo el tiempo, porque me cruzo con algunas imágenes, con algunas luces que me interesan, pero no es que yo salgo a sacar fotos. Okay. Bueno, pero aquí cuando llegaste a Simultánea tengo la cámara encima. Sí, por eso. Bien. La cámara la tengo siempre,
pero me puedo pasar un mes sin hacer una foto o en un día puedo hacer 5. Es como que si se te presenta una situación sí, que te claro, trae, por un lado ahí están los proyectos fotográficos, sí. por ejemplo, conviviendo con Sí. este proyecto que les conté de las fotos de mi vieja y los cuadernos Sí. de la primaria, estoy haciendo un trabajo hace bastante tiempo sobre pulperías. Estoy yendo a las pulperías. Yo sigo trabajando mucho en analógico, porque me gusta mucho el terminar la foto el papel fotográfico. Sí. Y en un alto porcentaje todo en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Siempre blanco y Sí, negro. no, siempre no. Esto que estoy haciendo de mi vieja, como ella, como la Kodak Fiesta la cargaba con Ektachrome y era diapositiva color, lo Claro, estoy haciendo en color, porque lógico. si no, pobre, le estoy sacando los colores de mi infancia. Pero las pulperías y Las los pulperías bares, lo sí. estoy haciendo en blanco y negro, en analógico, en película blanco y negro. Entonces, bueno, ahí sí, me voy, no sé, hace 2 fines de semana me fui especialmente a la zona de San Pedro y demás a fotografiar 3 pulperías. Ahí sí voy con la intencionalidad, pero si no, estoy con la cámara y bueno, y tal vez salgo de acá y veo una luz, Claro, algo Claro. determinado. y saco que la te- cámara y sí, la sí, sí. fotografío, sí. Me Sí, siento, si salgo sin la cámara me siento como Como que un te poco falta algo. desnudo. Sí, mi abuela, que fue la que me crió, siempre era una andaluza de Jaén, muy divertida, mi abuela Manuela, me decía, hijo mío, llevas llaves, plata, documentos, y yo le agregaría ahora, llevas llave, La plata, cámara. documento y cámara. De cámara, sí, totalmente. Que no es lo mismo la cámara del celular. Yo también ando con una cámara. No, además yo tengo un celular antiguo que no, creo que, no sé ni cómo, de dónde apretar para sacar una foto. Hay que discar en mi Hay que celular. decir, mira vos. En 2 o 3 ocasiones mencionaste que en tu casa había mucha gente. Sí. O sea, mucha gente. Más Sí. allá de la tía con la aspiradora. Sí, mi tía Clara que pasaba la aspiradora, que pobre, mi tía murió hace un tiempo, Ajá. pero fue casi la inspiradora de mis años, de mi carrera fotográfica, porque yo me quería ir yo vivía en Tucumán y 25 de Mayo, que hoy es una zona de la City, que está un poco más paqueta, puesta y Claro. demás, pero cuando yo nací, 25 de Mayo era el lugar donde estaban lo que llamaban los piringundines del Bajo, porque los más jóvenes dicen, ¿qué es un piringundín? Un piringundín era un cabaret, Claro, un cabaret. que eran los cabarets de la zona portuaria. Entonces yo cuando iba a jugar al fútbol en la calle, ahí en lo que hoy es Puerto Madero, no había nada. Entonces jugábamos, Exacto. rompíamos el alambrado de madero, o de huergo, no me acuerdo cómo se llamaba ahí, y íbamos a jugar al fútbol. Y cuando nos faltaba un arquero, había un par de lincheras que atajaban por nosotros. Y una vez que me corté, mi mamá no me dejaba ir ahí, obviamente, porque había que cruzar Leandro Alén y Huergo y Madero. Sí. Pero bueno, digo, no me dejaba, pero íbamos. Sí. Y entonces una vez me corté con un vidrio, porque claro, no era una cancha de fútbol, había vías, había todo, era un basural. Sí. Y me curaron las putas de los piringundines de 25 de Mayo con alguna bebida blanca, porque alcohol no tenían. Sobraba el alcohol, pero alcohol para tomar. Lógico. Y bueno, así que ese era mi barrio, y mi casa era como una especie de conventillo de clase media baja, y vivía mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío, mi prima, mi abuela, y como no alcanzaba la plata para pagar el alquiler, había una habitación que le alquilaban a una viejita, que se llamaba Virginia, siempre era la misma viejita, que ya era como de la familia, Claro. pero yo no tenía habitación, entonces iba girando con un sofá de lugar en lugar, pero bueno, eso hizo de alguna manera que Te esforzaras. Y salieras de allí. Claro, en un momento el sofá fue a parar tenían divididos los ambientes a quién le pertenecía, porque Claro. lo alquilaban entre mi papá y mi tía, que eran hermanos. Ajá. Y mi tía se había jubilado y le había agarrado un ataque de limpieza. Entonces, en un momento que yo tenía el sofá en un lugar que le pertenecía, a las 7 de la mañana ella pasaba la aspiradora por debajo del sofá. Claro. Y bueno. Bueno, te hacía un favor, te iba ayornando con el horario Que iba a tener después- en la agencia. Exacto. Sí, Menos sí. mal que, o no, pero era su único hijo. Era único Porque hijo. si hubieran tenido 3 o 4 hermanos. No sé. Hubiéramos dormido uno En arriba la del vereda. otro. Claro, sí. Tenemos ahí un pequeño video que te hicieron no hace mucho tiempo atrás, bueno, cuando estaba CQC con Gonzalito,
donde estás entrando al Estadio Monumental. Yo tampoco soy hincha de River, soy académico. Vos sos de Boca. Yo soy de Boca, Claro, sí, claro. sí. Fuimos al Estadio Monumental a hacer un símil del Monumental. Tendrían que haber pagado, la producción se quedó corta y en vez de ir al Monumental deberíamos haber ido al Estadio Azteca, que es donde fue el gol de Maradona, porque eso era lo que ellos querían recrear, digamos. Ok. Está bien, está bien. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a verlo. A verlo y escucharlo. Nombre, Eduardo Longoria, profesión, fotógrafo, edad, 54. momento más importante que has fotografiado. Y me parece que la foto de la tablada, de lo que fue finalmente un guerrillero que se rinde y que nunca aparece, y que está seguramente fusilado. Segundo momento que has fotografiado. Y el gol con la mano de Maradona. El gol de la mano de Dios. Sí. Personalidad, Y la persona que más me gustó fotografiar y compartir con él fue Mario Benedetti, con quien hizo un libro. Mira, yo empecé a trabajar en el 79, en plena dictadura, por lo cual para mí fotografiar era algo así como protestar. Las Fuerzas Armadas, como militar políticamente, pero en vez de ir a militar en un partido político, yo protestaba con mi cámara. Ahí empecé a entender que la fotografía es un lenguaje muy potente. ¿cómo hacías para ubicarte en lugares donde sabías que a muchos les molestaba que estuvieras ahí? Mira, yo creo que una de las cuestiones ideal del fotógrafo es ser invisible, tratar de pasar desapercibido. Está bien, pero en el momento no sé si podía estar muy desapercibido. Sí, yo creo una cosa con esta foto. Viste que hay imágenes que se resignifican después. En ese momento, a Videla no le molestaba pasar por un señor que rezaba. De hecho, lo hacía a propósito, ¿no? O sea, de alguna manera lo hacía a propósito. En ese momento, yo estaba ahí a 3 metros de él. No sé si me vio, pero tal vez sus guardaespaldas me vieron. Pero esa imagen hoy significa un montón de cosas. Esta foto sí tiene un significado importante para nuestra historia, ¿no? Sí, bueno, es el juicio de las juntas, es la primera vez que los comandantes entran a la sala de audiencia. En este caso, la mirada es trasera es una cuota de suerte. Además, Yo el tema de... Me cuento había que esta olvidado es el una tema de del las... juicio de las no, juntas. es la única foto en mi vida. Por favor, ese momento en el cual se abre la puerta y vienen ingresando, estaba Galtieri, estaba... Todos. Macera, Videla. y este hombre mayor también, que estuvo como presidente un breve tiempo. Bueno, estaban las 3 primeras juntas. Bueno, Ese tenían perdón, bigote. fue el primer día que entraban, ¿no? Ese fue el primer día que entraron los militares, Sí. que no es el primer día del juicio. Exacto, Porque el juicio empieza con la declaración de Luder. Sí. Como Luder fue el que firmó el controvertido decreto de la aniquilación Sí, de la guerrilla, él fue el primero que declaró. Y los militares declararon recién bastante entrado. Ni siquiera declararon, tuvieron que ir bastante entrado al como juicio, que un fue en acto septiembre. De presencia fue, Exacto, más que nada. sí. Sí. ¿Y cómo lo viviste eso? Bueno, el juicio fue... Yo lo empecé a vivir ya de antemano porque yo ya era editor de fotografía de Noticias Argentinas. Yo había pasado de pagar el derecho de piso, de levantarme temprano para ser editor. Sí. Y el juicio no se iba a permitir fotos. Arlañán, que era el presidente de la Cámara Federal, había decidido que la cámara de ATC, que era el canal oficial, iba a transmitir 1 minuto por día en los noticieros, pero sin sonido, lo cual Sí. parecía como un contrasentido. Yo entendí, tuve varias charlas con Arlañán, porque nos reunimos con algunos jefes de fotografía de distintos medios de Buenos Aires y pedimos una audiencia con Arlañán. Estamos hablando en el año 85. Principios del 85, no habían pasado ni 2 años de democracia y Argentina decidió juzgar a un gobierno dictatorial, a los militares que tenían mucho poder en ese momento aún. Sí. Por lo cual yo creo que Arlañán estaba abrumado con lo que le había tocado en su arte, porque básicamente Alfonsín, que fue el que decidió eso, le pidió a los mismos militares que se juzgaran. Todavía existía la justicia militar, o sea, giró Claro. esas actuaciones al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas,
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dilató eso porque no pensaban juzgar a sus pares y entonces cayó en la Cámara Federal. Así que lo convencimos a Arlañán de la necesidad de que hubiese por lo menos un fotógrafo. Sí. Y entonces lo que hicimos fue armar lo que en periodismo se llama un pool. O sea, iba a entrar un fotógrafo, que los que estaban acostumbrados a hacer eso eran las agencias, ya existía DIN, entonces estaba NA, DIN y TELAM. Entonces iba a entrar un solo fotógrafo, iba a fotografiar y esa foto se iba a distribuir por todas las agencias, a los diarios de Capital y del interior, y además se le iba a dar de manera libre y gratuita a las agencias internacionales para que los distribuyeran en todo el mundo. Calcula que la foto de los militares entrando a la Cámara Federal debe haber sido la tapa del 50% de los diarios del mundo. Era un hecho, es Nuremberg al fin y esto. Y yo creo que además, de alguna manera, Nuremberg es un juicio de las tropas victoriosas. Exacto. Que los alemanes no tenían ninguna posibilidad de represalia. En cambio, los militares argentinos sí la tenían. De hecho, la tuvieron, porque los alzamientos cara pintada son consecuencias. Y aparte con un periodo muy precoz de democracia. Sí, muy débil, una democracia débil. Lógico. Así que, bueno, como yo había un poco fogoneado esa reunión y había sido un poco el factotum de eso, me reservé ir al juicio los días que yo quería. Es una prerrogativa, digamos. Así que fui ese día. ¿Cuánto duró? El juicio duró desde marzo hasta octubre, más o menos. Duró bastante tiempo. Y te aseguro que los días que declaraban los sobrevivientes de algún centro clandestino de detención, entrabas de una manera y salías siendo otra persona, porque era como entrar al infierno, ¿no? A un mundo y los rostros de ellos inmutables, ¿no? Sí, inmutables. Videla en general leía la Biblia. Así que bueno, esa fue la única foto, la de la entrada de los militares, la única foto que yo hice en mi vida llorando, porque no podía creer casi el privilegio de ver eso, de ver que esos militares que habían asolado el país, que habían matado a una generación y aparte de mis amigos, se iban a sentar en el banquillo de los acusados. ¿Cuándo termina el juicio y se dicta la sentencia? O sea, ese día no fui. Ese día no fui. Venía rumbo al juicio, me había ido un fin de semana a Mar del Plata y se me rompió el auto en la mitad de la ruta. Yo tengo un espíritu bastante tranquilo, pero nunca puteé tanto como ese día. Pero bueno, aprendí también que puteando el auto no arrancó. O sea que... O en Dolores, no. No sé, en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero se quedó y no pude ir. Qué bajón. Pero bueno, la foto de alguna manera que pasó a la historia es ese primer día que entraron esos militares, y que siempre yo digo que en la fotografía documental hay una pizca de suerte, y la suerte está en que entre dos de ellos se filtra la mirada de Estracera, del fiscal Estracera, que era el fiscal que acusaba, y de alguna manera la foto se completa con eso. Estracera está mirando fijamente a Videla. Videla es el último que entra, y bueno, eso obviamente yo no lo pude prever. Simboliza la justicia, esa foto. Sí, o sea, simboliza la justicia. Aunque venga con delay, pero... Sí, y tengamos en cuenta que en ese caso no vino con tanto delay. No, en el caso por poquito la tiempo velocidad, de democracia. Sí, la velocidad con la que se juzgó a la Junta. De hecho, bueno, durante todo el gobierno de Alfonsín, las dos primeras juntas estuvieron claro, detenidos. Pero yo digo en el sentir de los argentinos. Sí. ¿Viste? El llegar a ese momento, esto es emblemática. Sí, o sea, es que lograr que entren y les hagan juicio, que comience un juicio, un juicio esperado desde el minuto cero. Sí, la verdad que fue muy emocionante, muy emocionante. A veces cuando lo recuerdo tengo así como la sensación todavía de la tensión que había, eso que a veces como dicho que
que era el aire se podía cortar con un cuchillo. Exacto. Yo creo que ahí se podía realmente cortar con un cuchillo. Ahí vos ves la diferencia entre la gente normal, porque la gente asesina no es normal, en lo que vos decís que no se inmutaban, no nada. El asesino no se inmuta de nada. O sea, viste, tiene cara de póker, como se dice comúnmente, cara de nada. Sí. Les pueden estar diciendo lo que fuera en el jurado y se mantienen en esa postura porque realmente no les importa nada. Sí, no. En su psiquis... no les entra una bala. Yo creo que ellos eran cursados, ¿no? Videla, sobre todo, aparte, era como una especie de cruzado. El tema de leer la Biblia, es como, no importa, estoy acá, me estás jugando, pero yo te doy, o sea, como contrapartida te demuestro esto, como que no me importa nada y te leo la Biblia. Es muy típico de esas mentes oscuras y que no se inmutan de nada y no les importa nada. Acá tengo un párrafo que dice: fue muy emocionante ir con Longoni a los lugares que en estas últimas décadas de mi vida no me animé a recorrer. Ya sabe de quién se trata. Sí. Tanta era la nostalgia de aquel tiempo que ahora en mis últimos años pertenecen a algo perdido para siempre en esta vertiginosa y trágica marcha hacia el fin. Lugares en que caminaron, discutieron, sintieron momentos de exaltación y de abatimiento, de sospechas y de ternuras. Dos de los personajes que más quiero en mis novelas, personajes ficticios que jamás existieron en la realidad, pero que existieron en el fondo de esos oscuros rincones del alma. Sábato, el prólogo que escribió Sábato para mi primer libro, el primer libro que yo hice, lo hice con Sábato. La idea fue ir retratando, para mí, yo no soy un especialista en retratos, pero había dos escritores en la adolescencia que me fascinaban. Uno era la nostalgia de Sábato y sobre todo sobre Héroes y Tumbas, con ese amor torturado de Martín y Alejandra, que es un amor torturado de la adolescencia, que yo pensé que era de la adolescencia, después comprobé que era a lo largo de toda la vida, iba a ser así. Hay gente que es adolescente toda su vida. Sí, debe ser. Y el otro era Benedetti, que bueno, que de alguna manera era la poesía militante de los 70 y la poesía de amor. Así que le propuse a Sábato, lo conocí a partir de una nota que yo hice cuando cumplió 80 años, para el suplemento de Cultura de Clarín, y nos quedamos muy como enganchados en diálogos. Yo le contaba un poco de mi secundario, él me contaba de la CONADEP, yo le contaba de mi colimba, y ahí estuvimos casi 2 años, donde yo iba a su casa. En santos lugares. En santos lugares. Sí. Aparte le sacaste una foto afeitándose, había ya un... Sí, la cámara había desaparecido, era como una excusa. Y bueno, y una de las cosas que más me costó con Sábato fue convencerlo de ir a los lugares donde había transcurrido sus novelas, ¿no? Que es Parque Lezama, Barracas, La Boca, porque él... Le costaba salir de allá. Sí, pero era más que eso, porque a él le gustaba pasear por santos lugares, no quería volver a pisar eso. Yo tengo la sensación, el día que lo llevé a Parque Lezama, que cuando estábamos en el parque me preguntaba, ¿habré hecho bien? Porque a veces, en pos de hacer una foto, a veces uno fuerza alguna situación, ¿no? ¿Habré hecho bien en traerlo? Porque yo tenía la sensación de que Sábato estaba esperando que de atrás de lo que quedaba la estatua de Ceres aparecieran Alejandra y Martín, que no existieron, pero que estaban dentro de su cabeza, que eran parte de sus fantasmas. Pero bueno, finalmente en el prólogo él tiene como un agradecimiento a eso y me parece que le gustó, que se animó a ir acompañado y la verdad que fue una relación entrañable, tanto con él como años después cuando hice el libro con Benedetti. Claro, Benedetti hay una foto tradicional típica también que fue masiva en verla, que él está sentado en un colectivo en Montevideo. Sí. Benedetti era un tipo genial, con un humor totalmente distinto al de Sábato, ¿no? Sábato era un nostálgico, un tipo de la madrugada, que siempre tenía como como dudas metafísicas de cada cosa que ocurría. En cambio, Benedetti, que había vuelto del exilio hacía un tiempo, estaba como recuperando esos años que habían estado en blanco y que no había estado en su Montevideo. Y claro, Benedetti era el poeta uruguayo, entonces salías a la calle con Benedetti y todo el mundo se abalanzaba a abrazarlo, a
a que le firmara un libro. Como además era una máquina de escribir, Benedetti escribió 80 libros en su vida, entre poesía, novelas, cuentos. Todo el mundo tenía un libro de Benedetti. Yo a veces le decía, pero Mario, son extras estos tipos que tienen, todos tienen un libro tuyo, ¿cómo puede ser? Claro. Y entonces íbamos a los distintos lugares y él no se tomaba taxi, tomaba el colectivo. El colectivo, claro. Así que bueno, hay una de las fotos que está en el colectivo y que hace unos años me dio mucho gusto porque me llamaron en Montevideo. Había una empresa que tenía como un bus turístico, como el que hay acá en Buenos Aires, que recorre distintos lugares, y entonces me querían proponer plotear esos buses con la foto de Mario en el colectivo. Claro, era un símbolo. Claro, bueno. Y finalmente el símbolo de Uruguay era Benedetti, Claro, y era esa foto, así que obviamente accedí, un gusto. Claro, además tenés todos los derechos, obviamente. Sí. Tienen que consultar. Y lo que viene de Eduardo Longoni, ¿qué es ahora? Más allá de las diapositivas, más allá de las pulperías y todo lo demás. Mira, me gustó mucho escribir, como te decía, en este libro Imágenes Apuntadas, yo escribí sobre mis fotos. Ahora estoy haciendo unos primeros garabatos con un intento parecido, con historias, con anécdotas de Sábato y Benedetti, justamente, uniéndolos en un mismo libro, del que a veces es difícil conseguir el título. Yo ya lo tengo, ese, que es Dos escritores, dos orillas, porque tienen esa cosa de los rioplatense. Tal cual. Y estoy escribiendo un poco eso. Estoy con este proyecto de las pulperías. ¿Nunca hubo una convocatoria de cine? No, a mí me encanta el cine y la literatura. Yo creo que la mirada de un fotógrafo se va haciendo no solamente con la fotografía y con ver fotografía de autores importantes, sino con la literatura y con el cine. Yo insisto, muchas veces doy clases en talleres en mi casa, que yo creo que uno de los tipos que más imágenes ha creado en Latinoamérica ha sido García Márquez. Uno abre 100 años de soledad, que yo tengo la costumbre de leerlo cada 2 o 3 años, voy por la 8ª lectura más o menos, y es un álbum de fotos, es un álbum de imágenes, y para mí el cine y la literatura son muy importantes. Estoy leyendo mucho, ahora estoy leyendo muchos cuentos, Abelardo Castillo, Saer, voy mucho al cine. ¿Y en música? ¿Qué te atrae en música? ¿Qué género En música me gusta el rock, no soy un tipo, o sea, la verdad que en mi casa, en esta casa de tanta gente, no había ningún aparato para escuchar música y mi viejo era muy sordo, a pesar de que cantaba el tango muy bien y bailaba mejor. ¿Tu mamá bailaba tango también? Sí, pero mi viejo no quería bailar con ella porque decía que bailaba mal, así que bailaba con otras. Mira vos. Pero bueno, ante la atenta mirada de mi mamá. Claro, lógico. Pero la música no es mi fuerte. Me gusta mucho, me gusta el rock, paso por etapas, me enamora, yo qué sé. No sé, por ejemplo, ahora me encanta el grupo uruguayo, No Te Va a Gustar. Mira. Sí. Y entonces la convenzo a mi hija que me acompañe. Mi hija me dice, bueno, dale, vamos. Pero ahora estoy... ¿Los Beatles no te gustan? Sí, los Beatles me gustan. Los Rollings no me gustan tanto. Ahora me ataqué con una cantante francesa muy jovencita que se llama Sass, que es una especie de Edith Piaf de este siglo. Genial. Sí. Mi hija también me pide, yo vivo con mi hija, me pide por favor que baje la música de Sass porque hay una canción que ya, porque yo la escucho a repetición. Claro, sí, hay una, te pegás con una y... Pero tengo más que ver con la literatura y con el cine y me gusta la pintura aunque no tengo formación, o sea... Pero me gusta mucho... No, me gusta ver pintura, me gusta Degas, me gusta Rembrandt. Bueno, claro, lógico. Las luces de Rembrandt son como el lugar para refugiarte. Para mí hay como... Para abrir un libro en mi casa, cuando estoy medio confundido con algo de fotografía, es o Cartier-Bresson, el genial fotógrafo francés, o Rembrandt, ¿no? Pero me parece que la mirada se va haciendo de un poco
de todo eso que uno le va agregando. Para mí el cine es muy importante, la trama del cine, pero también es muy importante las luces en el cine, ¿no? Y la fotografía. Yo miro mucho eso, ¿no? Claro, claro. Hay películas geniales. Yo que hace 2 años pasó medio sin pena ni gloria una película que se llama Ida, que es una película sobre una monja. ¿Cómo se llama? Ida, una película blanco y negro que es maravillosa y busco mucho cierto tipo de películas. Ahora vi hace poquitito una película que también la terminé viendo en un cine chiquito que se llama Paraíso, una película que trata sobre una parte del nazismo, también en blanco y negro. Me gustan mucho las películas en blanco y negro, pero también me gusta, no sé, la locura de Kusturica, no sé, Underground, me parece que... Los días sábados a las 18 horas tengo un programa de cine que se llama Backstage Radio Trailer y han venido directores, han venido artistas, así que este es otra de las alternativas para que nos cuentes una película de esas que te han quedado marcadas. Bueno, sí. Underground seguro. Underground es y yo creo que Underground es una de las grandes películas que me ha dejado así como que cada tanto la veo. Hay que encarar Underground, ¿no? Claro. Y otra película que me fascina es Apocalipsis Now, ¿no? Sí, totalmente. Apocalipsis Now es como, yo creo que es también de una tremenda potencia, de unas, no sé, de unas imágenes, la imagen de Marlon Brando en el final de la película, esa imagen que se superpone con cuando matan a ese toro o vaca, no me acuerdo qué. Y cuando sale del pantano Chin. Sí. Que tiene los ojos ahí. Sí, que es como el afiche de la película. Claro, sí. Totalmente. Te iba a preguntar, ¿a qué se dedica Paloma? Paloma estudia filosofía. Claro. Tiene 20 años. Ajá. Divina. Estudia filosofía y le gusta mucho viajar. Bien, ¿y la relación con el padre? Más allá de que le hago algunas Supongo que es buena, yo qué sé, me soporta, nos soporta. Ella dice que yo soy el que tiene mejor carácter en la familia. Y lo cual creo que es verdad, porque yo no suelo enojarme. Entonces, cuando ella se enoja un poco conmigo, yo le digo, ¿por qué gritas? No grito, levanto la voz. Claro, claro. Pero la estás como custodiando. 20 años es una edad... Y no la puedo custodiar mucho, sale, así que la custodio cuando está en casa. Igual, como todo papá, salga a la hora que salga, vaya a las 3 de la tarde a la facultad o salga a la noche, vivo con miedo, ¿no? Yo qué sé, me parece que también siempre vivimos tiempos difíciles con distintas cosas, ¿no? A mis viejos les debe haber tocado los 70 y deben haber preocupado por lo que pasaba y ahora... también hay un montón de cosas de las cuales preocuparse, pero me parece que más allá del juego de palabras hay que dejar volar a los chicos. ¿Fotografiaste mucho a tu hijo? Sí, la fotografié mucho, ahora no porque no se deja, porque, ¿no? No le gusta que la fotografíe, siempre, si hago una foto ahora siempre está la mano delante porque no quiere que la fotografíe. Lo que pasa es que está el tema ese de las selfies, ¿está con el tema de las selfies? No. ¿Qué opinas sobre las selfies? Porque es la antítesis de lo que haces vos, de lo que hiciste toda la vida. A mí me parece... Está todo el mundo con ese aparato. Sí, es la autofoto, y vos hiciste todo lo contrario. Sí, me parece que más que mirar las selfies, hay que mirar un poco el fenómeno en las redes sociales. Esta cuestión de... Me levanté y estoy comiendo una medialuna y además hago una foto o de la medialuna o de... El minuto a minuto. Tengo la sensación de que hay como mucha soledad o hay una cuestión donde la gente se siente como muy metida en el torbellino de esta sociedad tan que te centrifuga y entonces es una manera de decir acá estoy. Claro, acá estoy, desayunando, sí. Claro. Y uno podrá decir del otro lado, ¿y a mí qué me importa que estás desayunando? Sí. Claro. Pero me parece que es más profundo que el tema de la selfie. Es la cuestión de... bueno, muchos de manifiestan... estar, de poder estar, de poder... desde algún lado de permanecer, sí, de permanecer. para el otro. Sí. Y me parece que tiene que ver con una sociedad que se empieza a tragar a la gente. Pero mundial. Es un mundial. Sí, El otro día leía... vino acá el presidente del Banco Mundial, no sé cómo se llama,
y el tipo decía, bueno, la robotización va a terminar con entre el 50 y el 65% de los puestos de trabajo actuales. Sí. Y yo lo escucho, yo tengo 58 años, mi sensación es que yo ya estoy llegando a la otra orilla del río, ya la mayoría de los cocodrilos que están en el medio es difícil que me agarren, pero mi hija se está por tirar al río para navegarlo. Y escuchar una cosa así debe ser muy desalentador. De hecho, a ella le interesa una carrera que no tiene mayor salida laboral y le interesa viajar, decir, bueno, me voy, y le interesa un poco el aquí y el ahora. Hay mucha dificultad en la planificación. Cuando yo entré a Noticias Argentinas y tenía estos 20 años recién cumplidos, yo quería fotografiar, pero yo me quería quedar a trabajar ahí. Quería pasar de ser colaborador a ser un staff. Quería después, hacer una carrera. Fotógrafo, quería ser subeditor y después quería ser editor. Bueno, quería hacer una carrera. Yo sé que los 20 años de esa época no son los 20 años de ahora. No, hubo un cambio tremendo que se fue dando en la sociedad, y los chicos son totalmente, no digo por tu hija, sino en general. Es eso, vivir el momento, no proyectan casi nada. Tienen una mirada diferente a la que se tenía antes. Sí. Hablando de fotografía, yo estuve trabajando en el Buenos Aires Herald. Ajá. Y tenían, que lamentablemente cerró. Cerró, sí, después de 140 años. Sí. Y me acuerdo que la parte de fotografía estaba cerrada hasta con 2 candados. La abría solamente el jefe de fotografía, porque ahí tenían un stock de todo. De todo. Imagínate la trayectoria y los años que habían ahí. O sea, había que entrar con un permiso especial al sector. Al archivo. Sí, pero era una habitación enorme donde estaban colgadas máquinas, incluso todas Nikon eran. Y habían diapositivas, habían carrete de cinta, vaya a saber, pero era uno de los medios íconos en cuanto a lo que era lo de la Plaza de Armas. Sí, entonces, el Herald fue un diario muy valiente en la época de la dictadura, muy valiente. Bueno, quizás por el idioma que no lo dominaban mucho, obviamente, pero se animaron. Sí, se animaron, porque fueron muy valientes. Y en eso yo tengo que reconocer que me tocó en suerte estar en una agencia de noticias como Noticias Argentinas, que también fue muy valiente en esa época. De hecho, la agencia estuvo clausurada durante la Guerra de Malvinas por dar información de cómo iba verdaderamente la guerra, ¿no? Era una agencia que tenía... O sea, de eso de estamos ganando, seguimos ganando. Sí, estábamos perdiendo. Estábamos en digamos que Noticias Argentinas estaba en la antítesis de la editorial Atlántida, en ese sentido. ¿No? Reconocía que no estábamos ganando. Lógico. ¿Lo conociste a José Luis Cabezas? Lo conocí, pero no fui su amigo. Yo también rápidamente fui editor, así que iba a muchas notas, pero no estaba todo el día en la calle. Así que, claro, también tenía mucho trabajo dentro de la agencia, dentro del diario, así que lo conocí como tangencialmente. No tuve una relación de amistad con él, más allá de lo doloroso y terrible que resultó su muerte y lo que significó por lo cual murió, ¿no? O sea, porque no es un fotógrafo que muere en guerra, claro. Sí, o yendo a cubrir una nota y tiene un problema con el auto y hay un accidente. Hay un desencadenante que es una foto de Yabrán. O sea, a veces cuando uno se pone a pensar qué es lo que pasó, parece una locura, ¿no? Sí, totalmente. Es una locura, ¿no? Que un tipo que quiere vivir en las sombras es fotografiado y se le ocurre que el mejor recurso que tiene para tomar represalia es matar a quien lo fotografió. No sé, parece como de la Edad Media. Totalmente. Las 18:03, estamos viendo una noticia política en este preciso instante, y con 15 grados 6 décimas, bajó un poquito la temperatura, así que hemos pasado un momento, es para quedarse, la horas verdad que y horas. es un caudal que uno aprende, ¿no? Porque eso es lo importante de determinadas personas con distintos rubros, ¿no? Que uno se capitaliza y hay una historia enorme,
con 56 años, 58. 58. O sea, un camino recorrido. Y me parece que si tenés que volver a cruzar el río, harías lo mismo. Sí. Sí. Y sí. Tengo una fantasía siempre, en otra vida quiero ser el 9 de Boca. Mira. Pero voy a tener que aprender a jugar al fútbol para eso, así que me parece que sí, volvería a cruzar el río de la misma manera, con la cámara. Sí. Parece perfecto. Bueno, María, ¿la pasaste bien? Genial. Bien. Eduardo, un placer tenerte Un aquí en gusto. Simultánea y estamos abiertos. Y cuando quieras contar la película en blanco y negro, vení que la hacemos acá. Ningún tipo de problema. Gracias, María Belén, la pasamos genial también, así que nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, claro, obviamente. Ya miércoles de septiembre. Ya miércoles de septiembre, exactamente. 6 de septiembre. A partir de las 16:30 aquí en Simultánea, en Bajada de la Nube, junto a María Peroni. Gracias, Eduardo. Gracias La a ustedes pasamos por la genial. invitación. Por Gracias favor. por venir. Abrazo.